Muy bien, hoy día estamos en un texto que es hermoso, donde el apóstol Pablo desea pastorear a la iglesia para que pueda aprender y crecer en la adoración, en un aspecto importante de la vida de adoración que es el ofrendar y el dar, dando por gratitud, con gracia, generosidad, gozo, para glorificar a Dios. Vemos que el pasaje que estamos leyendo hoy, vemos cómo Pablo ocupa un ejemplo de una iglesia en Macedonia, de la iglesia de Macedonia. Vemos que el contexto de la iglesia de Corinto era muy distinta a los hermanos que estaban viviendo en Macedonia. Quiero hacer un poco de contexto. Vemos que estaba la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia donde se fundó el cristianismo. Luego de ahí fueron esparcidos y muchos conocieron al Señor en otras localidades. Y vemos que la iglesia de Jerusalén, por así decirlo, la iglesia madre, estaba sufriendo no solamente persecución, estaba sufriendo también hambruna, había escasez económica. Los hermanos de Jerusalén estaban puestos en estrecho, en dificultad. Por tanto, Pablo le empieza a escribir a las iglesias, como un fruto del Evangelio, los animaba y los exhortaba a dar, a compartir de lo que tenían. Le dice esto a la iglesia de Galacia. También le dice a la iglesia de Acaya, donde está Corinto. Y había una iglesia en que Pablo decía, oye, es complicado decirlo, que esta iglesia es pobre. Una iglesia que está en dificultad, que era la iglesia de Macedonia. Entonces vemos que Pablo le instruye a cada iglesia que debían acompañar a sus hermanos en la fe. Pero ¿qué pasó? Si ustedes pueden ver Corintios, las cartas de Corintios, vemos que hay una primera carta de Corintios y una segunda carta de Corintios, que está registrada, porque creo que hay una tercera entre medio por ahí. Pero la que el Señor preservó son estas dos. Y vemos que hay una primera carta, y al final de la carta Pablo le escribe a la iglesia que debían apartar cierta ofrenda para ir en apoyo de la iglesia de Jerusalén. Voy a leer el pasaje. Ese pasaje está en 1 Corintios 16, 1 al 4. La idea es que puedan ustedes anotarlo y ver cómo Dios provee para su iglesia. Y vemos que el título del sermón es ese: Dios provee, Dios se provee para su iglesia. Si ustedes ven 1 Corintios 16, en 1 al 4, les dice que debían apartar, debían dar una ofrenda para los santos, para los que estaban sufriendo aflicción. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Hay un punto importante acá, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a esto enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio, que yo también vaya, irán conmigo. Vemos que Pablo en estas dos cartas le escribe de un tema muy importante, que es de la generosidad y del dar. Hoy día hablaremos de eso, de cómo el Señor nos enseña a dar por gracia. En sermones pasados, dijimos que una respuesta a la gracia de Dios, que estaban, para recordarlo mejor, estaban con varias G de inicio, ¿cierto? Ante la gracia del Señor debemos responder con gratitud, primer punto. Segundo punto, con gracia hacia otros. Otra gracia, otra G, ¿recuerdan? Con generosidad. Y no es una generosidad que duela, sino que generosidad, otra G, con gozo. Y todo esto es vivir para la gloria del Señor. Entonces, Pablo, cuando enseña a la iglesia de Corinto, le está diciendo, vivan con gratitud,
con gracia, con generosidad, con gozo, para glorificar a Dios. Entonces el Señor quiere pastorear a la iglesia de Corinto para que puedan dar de esta forma, de manera corporativa, pero también familiar y también individual, para guiar a la iglesia a la adoración. Hoy día quiero que esto sea también el foco de nuestro sermón, que seamos guiados a la adoración en todos los aspectos de la vida cristiana, incluyendo el dinero. Para esto, primero, antes de todo, debemos poner fundamentos claros. Comprender el punto central, que es el Señor quien nos da todo por gracia. El Señor es el dueño de todo y nos concede todo lo que tenemos, lo ha dado por gracia. De hecho, nos llenó de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. ¿Les resuena ese pasaje? Efesios 1, ¿cierto? Pero también nos ha dado todo lo que tenemos por gracia, incluso la vida que tenemos. La salud, cual más, cual menos, pero estamos vivos, ¿cierto? El tiempo, los dones, los talentos, los recursos económicos, para que los administremos como, una palabra muy importante, mayordomos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tenemos no es nuestro. Viene de Él, lo entrega para que lo administremos para Él, no para nuestros propios fines, sino para su gloria. Esta verdad el Señor la enseña en toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, que todo es dado por Él y lo entrega para que seamos mayordomos, para que lo cuidemos, para que lo administremos, pero no para nuestros propios fines. No somos el fin último, sino que Dios es el fin último y es nuestra adoración. Entonces vemos que el Señor es dueño de todo y nuestra adoración, lo que le entregamos a Él, es de lo que recibimos de su mano. No es algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos. Y le damos nuestros recursos económicos de lo que recibimos de Él mismo. ¿Y saben qué? A veces dejamos de lado el tema de los recursos económicos, pensando que Dios no tiene nada que decir de cómo administramos los recursos para nuestra vida o para la misión. O pensamos que es un asunto opcional, optativo, como si fuera un optativo de la universidad. No, este ramo yo no lo voy a hacer, no me gusta. Había un ramo en mi universidad que nunca pude inscribirlo, se llenaba siempre. Decía juegos mapuches. También. ¿Lo pudiste tomar? Maravilloso. Juegos mapuches, era un optativo, ¿cierto? Se llenaba, pero a los segundos. O bien había otro, poesía y humor, ¿ya? En ramos que uno decía son realmente optativos. Y uno pensaría que quizás hay algunos temas en la vida del Evangelio que son optativos. Mira, ¿sabes qué? Ese área déjame reservada para mí nomás, porque yo voy a saber cómo administrarlo. Pero te digo algo, rápidamente, el cómo administramos los recursos económicos no es un optativo en la vida cristiana. Es parte integral de cómo debemos vivir por y para el Señor. En otras palabras, a veces decimos que Él es el Señor de nuestra vida, pero que es opcional si damos nuestros recursos a Dios para sostener y avanzar el avance de su obra y para compartir con otros en sus necesidades. Agüita. Pablo, les digo algo, fue muy cuidadoso para tratar este tema. Pero no solo este tema, sino todos los temas. Los trataba con gracia, con sabiduría, con prudencia, con sensibilidad incluso a la necesidad y dificultad de las personas respecto a este tema. Y saben que en la actualidad, en el día de hoy, también hay que ser muy prudente. Hay que ser muy sabio. Permiso, ¿me permiten? Sí. Hay que ser muy sabio. Hay que ser sensible
a las necesidades que tiene la gente respecto del tema del dinero. ¿Por qué? Porque les cuento algo si ustedes no lo saben, aunque yo creo que saben. Han habido muchos abusos respecto de el dar, respecto de las ofrendas, de los diezmos. Enseñanzas falsas y manipulación incluso, torciendo la escritura para manipular y obtener beneficio propio. ¿Ustedes reconocen que hay abusos en algunos contextos religiosos? Sí. Pero ¿saben qué? Eso no significa que el tema no se debe hablar. En algunos contextos se dice de dinero no se habla. Y tampoco de política y de religión. Entonces, ¿de qué podemos hablar? Entonces, no se habla. A veces es un tema tabú. Pero en el Evangelio no hay temas tabú. El tema se debe hablar. Eso significa que se debe enseñar correctamente desde el Evangelio para la adoración verdadera y para la gloria de Dios. ¿Y saben lo que pasa cuando nosotros no lo enseñamos de esta forma? Si la iglesia no enseña y no pastorea los corazones, simplemente dejamos que el mundo disipule nuestra manera de vivir y nos lleve conforme a su corriente de este mundo, siguiendo los deseos de nuestra carne, nuestros propios criterios, obedeciendo a nuestra sed y viviendo bajo la potestad del príncipe, de la potestad del aire. Por tanto, es importante enseñar con gracia y verdad a los corazones, porque en definitiva, hablar de dinero también se trata de adoración. ¿Están de acuerdo conmigo en esto, no? Ahora vemos cómo Pablo aborda esto. ¿Se recuerdan que le envió una carta hace un tiempo atrás? Les dice, les pido que ofrenden para los santos que estaban en dificultad económica. Y les da hay una expresión ahí que es muy clave, que me gustaría que tomaran en cuenta, la notaran. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ese versículo, detrás de esos versículos hay principios que son tremendos. Primero, que la ofrenda de nuestro corazón debe ser algo periódico, debe ser algo dedicado con devoción, proporcional, ordenado y transparente. Voy a repetir estos conceptos, ¿ya? La idea que repita no es para que intenten recordarlo en su cabeza, porque se va a olvidar, ¿ya? Tomen sus notas, cuadernos, notas del celular, importante. Las ofrendas deben ser periódicamente, dedicadamente, con devoción, proporcionalmente, ordenadamente y transparentemente. Repito, por si se los fue. Después me pueden preguntar igual. Periódicamente, dedicadamente, proporcionalmente, ordenadamente, transparentemente. Y uno dice, ¿cómo tantas cosas en estos versículos? Claro, da una periodicidad ahí. Dice, cada primer día de la semana. No dice cuándo se les ocurra. No dice cuando la emoción los invada y quiera andar. Cuando hay una campaña específica. Es algo periódico. ¿Y por qué primer día de la semana? ¿Saben cuál es el primer día de la semana? No me digan el lunes, por favor, ¿cierto? Es el domingo. Es el día del Señor. El día en que la iglesia se reunía para adorar al Señor. ¿Por qué nos reunimos hoy día? Porque es el día del Señor. El día en que Cristo resucitó y el día en que Él estableció para el nuevo reposo, ¿cierto?, de la iglesia cristiana. Entonces vemos que era algo periódico. Claro, probablemente ahora tenemos un pago, la gran mayoría un pago mensual. Uno dice entonces, lo periódico sería mensual, pero algunos viven por al día. Entonces, periódicamente sería algo diario, o periódicamente de la semana, algunos en quincenas. El tema de forma de pago no importa, aquí está hablando de un principio que sea algo periódico. Después dice,
cada uno de vosotros ponga aparte algo. Ponga aparte algo apartado, santifíquelo, dedíquelo con devoción al Señor, en reverencia delante de Él, lo que recibió. Algo sistemáticamente diga, esto es dado por el Señor. ¿Cómo esto lo entrego? Lo dedico al Señor. De lo que Él me dio de su mano, le doy. ¿Se dan cuenta que dice dedicadamente con devoción? Implica, hágalo aparte algo. Después dijimos proporcionalmente. Dice, según haya prosperado. Según vaya dándole, hay una proporción que vamos, no creo que alcancemos a hablar hoy día del tema, pero proporción del diezmo. Una proporción, diga, esto estoy recibiendo, Señor, aparto para ti lo siguiente. Es proporcional. Dice, guardándolo. Y repite eso, ¿no? Apártelo y guárdelo. Porque podría ser que lo aparté y entre medio se fue. Se fue. Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, que no sea algo improvisado. Ya improvisemos. ¿Con qué me queda? Como cuando uno estaciona el auto, no hay ningún cuidador, ¿cierto? Así que bueno, porque lo tengo sencillo, qué bueno, qué bueno. Llegaste y hay un cuidador ahí. Jefe, ¿cómo estás? ¿De dónde sacas algo ahí? Encontraste entre medio unas monedas, sacaste acá y sacaste un billete, ya, listo, le entregué. Improvisé algo. Pero las ofrendas para el Señor no son improvisadas, son preparadas, son dedicadas. Y dije algo delante, que sean transparentemente, deben ser usadas con transparencia. ¿Y de dónde sale esto? Dice, y cuando haya llegado, a quienes ustedes hubieran designado por carta, o sea, no cualquiera, si entregaron esto, sea ordenado. ¿Quién tiene la carta? Ok, él la trae, él la lleva. Y probablemente, o sea, seguramente, a quien designaron y a alguien de toda la confianza de la congregación. A estos enviaré para que lleguen vuestro donativo a Jerusalén, ordenadamente. Pablo no intervino ahí, sino que ustedes dicen quién es el representante, yo lo voy a enviar y voy a ir también yo con ustedes, transparentemente. ¿Se dan cuenta de los principios que deben reinar en la ofrenda? ¿Y qué pasó? Esto fue en Corintios 16 y Pablo le manda una nueva carta y llegamos a 2 Corintios 8 y le vuelve a decir lo mismo. Ustedes saben, hermanos, acerca del dar. ¿Qué había pasado? ¿Se recuerdan que hay un pasaje que dice ahí entre medio? Dice, en esto doy mi consejo, porque les conviene, porque ustedes comenzaron antes a intentar hacerlo, y lo que intentaron hacer, y que querían hacerlo, desde el año pasado, cúmplanlo. Es como cuando uno dice, oye, en verdad el Señor me tocó, sé que debo dar, sé que debo ordenar mi vida, mis recursos para el Señor, pero ¿cuánto pasó acá de esta iglesia que no pudo dar o no fue capaz de dar? ¿Sabe cuánto tiempo pasó? 1 año. Es que quiero dar, pero pasó 1 año. Y Pablo con paciencia y con gracia los llama nuevamente y le dice, lo que el Señor puso en sus corazones, cúmplanlo. Háganlo. Si están dispuestos a hacerlo, hagan esto mismo. Les dije al principio, ¿cierto? Y uno dice, paréntesis, hay contextos en la vida, situaciones que puede ser muy complicado esto. Es verdad. Hay un plazo aquí que Dios le dio a Pablo, 1 año, para que se ordenen de alguna forma. Pero ¿saben qué? El contexto de la iglesia de Corinto era distinto a la iglesia de Macedonia, que sale mencionada acá. La iglesia de Corinto era parte de una ciudad que era rica. Era una iglesia que tenía recursos económicos, que no le faltaba, de hecho abundaba en recursos económicos. Y la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre. Tan pobre que Pablo dijo, ¿cómo les voy a pedir a ellos que puedan dar para otros pobres? Pero
Pablo pastorea sus corazones y le dice, ok, esto está pasando con ustedes. Quizás piensan que no deben y no pueden dar, pero voy a darle dos ejemplos. Dos ejemplos de ánimo y de estímulo. Le dice, les quiero contar, hermanos, les quiero hacer saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y uno lee eso y dice, la iglesia de Macedonia. Pero una iglesia que era una región vecina, que estaba sufriendo aflicción también. Y habla de una forma diciendo que hubo una gracia del Señor especial, que hubo fruto en sus corazones. Y fíjense de qué se trataba esta gracia. Versículo 2. Ellos, en grande prueba de tribulación, abundaron en gozo, y en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La gracia es que aun cuando estaban atribulados, hubo gozo. ¿Me sigue? Aun cuando hubo riqueza, la pobreza económica, hubo riqueza espiritual. Esa es la tremenda gracia que hay. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Les dejó principios, Pablo, delante, ¿cierto? ¿Se recuerdan los principios? ¿Sí? No los voy a repetir, entiendo que ya lo notaron. Pero aquí hay nuevos principios. Dice, ellos dieron con gozo, con generosidad, con agrado. Estaban agradados y más allá de sus fuerzas. La iglesia de Macedonia es una iglesia nueva y pobre. Repito, iglesia nueva y pobre. Humanamente uno diría, ¿qué les voy a pedir a ellos? Son nuevitos en el Evangelio. Y además no tienen recursos económicos para poder compartir con otros. Pero ¿saben qué? Lo que pasó, ni siquiera Pablo tuvo que ir a pedirles, como le está pidiendo Pablo a los Corintios. Y no porque Pablo quería beneficio propio. De hecho, Pablo no sacó ningún beneficio de la iglesia de Corintios. Ninguno. Él quería pastorear sus corazones para que pudieran crecer en gracia, en generosidad, porque esto les convenía a ellos. Porque es vivir el Evangelio con libertad, con generosidad. Y les dice, esta iglesia no esperó que le pidiéramos. De hecho, al revés, ellos nos pidieron, ellos nos rogaron, pidieron con muchos ruegos que le concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Se dan cuenta todos los principios que hay acá en 3 versículos? Primero, que el dar debe ser con gozo. El dar es en base a la riqueza que tenemos en Cristo. El dar debe ser con agrado. El dar debe ser conforme a nuestras fuerzas. Y conforme al poder del Espíritu Santo puede ser aún más allá de nuestras fuerzas. Y debe ser, una palabra muy de moda, proactiva. No debe esperar que me digan, oye, ¿sabes que hay una necesidad? No tenía idea. O ¿sabes qué? Me hubiese dicho antes. Acá esta iglesia estaba esperando. Le pidió a Pablo y a los apóstoles y le pidió a la iglesia, por favor, permítenos dar. ¿Sabe por qué? Porque lo consideraron como un privilegio de dar para otros. ¿Y saben por qué? Y aquí hay un principio más profundo. Quien está dispuesto a darse de esta forma, es porque hay algo primero. Versículo 5, y quiero que lo subrayen, lo marquen. Dieron no como lo esperábamos. ¿Por qué? Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron al Señor y confiaron en la administración que estaba dando Pablo y su iglesia para el beneficio de la iglesia del Señor. ¿Se dan cuenta cómo avanza esta enseñanza? Porque probablemente algo estaba pasando con la iglesia de Corinto en sus corazones, que no estaban disfrutando del privilegio de dar.
Algo no estaban entendiendo respecto de la gracia. Porque la respuesta evidente y el fruto evidente de la gracia, ¿cuál es? Gratitud. Gracia con otros. Generosidad gozosa. Es decir, queremos vivir para su gloria. Y Pablo le dice, ustedes abundan en todo. Por tanto, como en todo abundáis, abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Algo les falta. Abunden también en la gracia de dar. Y aquí les pregunto en sus corazones, porque el objetivo de cada predicación es una parte práctica, pero la práctica está en función de la adoración al Señor, no en función de un fin particular o personal, es el fin para la gloria del Señor. Les pregunto, ¿cómo han sido enseñados respecto del uso del dinero? ¿Quiénes son sus principales influencias respecto de la administración de las finanzas? ¿Su papá? ¿El mundo? ¿La televisión? Los comerciales, como dirían antes, ¿cierto? ¿Quién los pastorea? ¿Se ha puesto a pensar en cómo su presupuesto glorifica o no al Señor? Si que tienen presupuesto. Por supuesto, ¿cierto? ¿Han puesto a pensar cómo esto luce delante del Señor? Y ahora les pregunto, ¿cómo está tu vida con el tema de la ofrenda y el diezmo? Vuelvo a decir, Pablo no quería beneficio propio. Y vuelvo a decir con mucha transparencia y claridad, esta enseñanza no es por beneficio propio. Es para que sus corazones puedan ser motivados y animados en el Señor y tener la libertad de agradecer al Señor con todo lo que tenemos. Esta palabra es para ti, pero también es para mí. Para todos nosotros. Para que como iglesia podamos adorar al Señor en esta área que es muy importante y fundamental. Nos preguntamos entonces, ¿necesitamos crecer en esta gracia del Señor? Cada uno examina en su corazón. Quizás usted dice, no, que yo ya doy el 10%, check. Eso ni siquiera te dice cuál es el mínimo deseable. Te dice, ¿cómo está tu corazón con esto? Y usted te preguntará, pero es que estoy en complejidad económica. Y digo, sí. Se puede pastorear eso. No estaba hablando de un monto, estaba hablando de una actitud del corazón. Tanto así como fue para la iglesia de Macedonia. Entonces nos preguntamos, Pablo dice, no hablo como quien manda, sino que por medio de la diligencia de otros, también su amor y sinceridad se ha puesto en prueba. Pablo dice, miren el ejemplo, lo hace con mucho cuidado, mucha delicadeza. Esta iglesia tuvo una gracia especial del Señor. Es posible. Es gente de carne y hueso, viviendo las mismas dificultades, pagando las mismas cuentas. En quizá otro país, con mayor inflación o con dificultad económica, pero fíjense lo que Dios ha hecho en medio de ellos. Están dando conforme, está con un corazón generoso. Y vemos que esta iglesia no estaba pasando esto. Y uno podría decir, qué bueno el ejemplo que dio. Sí, buen ejemplo. Ese ejemplo es bueno porque sigue el ejemplo de Cristo. De hecho, Pablo deja para el final el mejor ejemplo. Le dice, en esto le doy mi consejo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el consejo que está dando acá, Pablo? ¿Cuál es el modelo que está dando? Cristo. La iglesia de Macedonia que seguía a Cristo y a Cristo mismo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros,
con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuál es el sumo ejemplo que tenemos para dar y darnos para la obra del ministerio? Cristo el Señor, ¿cierto? Y Pablo le dice, permítame darte un consejo. Ya ha pasado mucho tiempo, ha pasado un año, que decía que estaba disponible, dispuesto para. Les dice, les conviene a vosotros. Lo que comenzaste a hacer, les conviene hacerlo. No solo quererlo, como lo querían desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. ¿Por qué? ¿Qué quería Pablo? Quería que hubiera libertad en sus corazones. Del dicho al hecho. De la intención a la acción. Hay algo que pasa entre medio, que se llama obra del Espíritu Santo. Es un milagro. Es el milagro del querer y también el hacer, por su buena voluntad. Por tanto, nos preguntamos, ¿en la vida cristiana es necesario entonces el dar y ofrendar? La respuesta, según lo que vemos acá, es sí. Por supuesto que sí. ¿Se debe administrar de cualquier forma? No, ¿cierto? ¿Cómo debe ser? Con transparencia. De hecho, si tú vienes hoy por primera vez, esta palabra sí es para ti, pero también es para que veas cómo se usa o cómo debe ser la enseñanza del Evangelio en cuanto al dar y recibir. No te sientas por ningún motivo, por favor, ni manipulado, ni guiado a hacer algo que tú no quieres hacer. De hecho, nunca el Señor te va a pedir eso. Si el Señor te llama a que pueda un corazón transformado por el Señor y haya gozo en dar, con generosidad. El Señor te pastorea, te guía, te cuida, te enseña. Y esa palabra no solamente es para ti, también es para mí, para cada uno de nosotros. ¿Por qué el Señor demanda esto? Como dije antes, es por la gloria del Señor. Pero aquí además dice lo siguiente, no digo esto para que para algunos haya holgura y otros escasez, sino para que haya igualdad. Por un tema de compartir con otros. No puede ser que alguien esté disfrutando y otro con la mano vacía. Santiago decía, ¿cómo puede ser de que vemos necesidad y diga, el Señor te ayude, te ampare? El Señor es contigo. Sino que es necesario avanzar en dar y compartir con otros. ¿Saben qué preguntas surgen en nuestros corazones? Muchas. No es cuánto más debo dar probablemente, sino cuánto menos debo dar. ¿Hasta cuándo es el límite? Son preguntas que han surgido en la conversación cotidiana. Pero ¿saben qué? Pablo deja una especie de cierre acá. Dice, como está escrito, el que recogió mucho, no tuvo más. Y el que recogió poco, no tuvo menos. Y esa es una cita del Antiguo Testamento. Voy a dar este ejemplo y voy a cerrar con un último pasaje. ¿Se recuerdan cuando el Señor le dio al pueblo de Israel alimento? Y ese alimento se llamaba ¿qué es? O maná. Maná, ¿qué es? ¿Cierto? Les dijo, ustedes recojan día por día la porción justa y necesaria. Pero el día anterior al día de reposo, donde no puedan recoger, recojan el doble. ¿Saben lo que hizo el pueblo? Todo lo contrario. Algunos dijeron, voy a recoger y voy a tener más para guardar. ¿Saben lo que les pasó? Lo que recogieron se pudrió. Simplemente se pudrió. Trabajé toda la tarde para recoger el doble. ¿Y qué pasó? Se pudrió. Entonces, no por mucho que te afanes, vas a tener más. Y si el Señor designó en tu corazón, pon en tu corazón dar algo, no vas a tener menos tampoco. Pero gracias a Dios que puso en el corazón ese deseo de dar,
porque esto glorifica al Señor. Pueden surgir muchas preguntas, mucha inquietud respecto incluso del diezmo y las ofrendas, que no creo que alcancemos en estos 2 minutos que quieran terminarlo, ¿ya? Pero sí, los que están en comunidades misionales, en los grupos que se unen en la semana, hay tiempo para poder compartir estos temas. De hecho, hay una guía para eso. Ustedes pueden compartir, expresar sus dudas, sus inquietudes. Para los que son miembros, tuvimos hace semanas atrás la enseñanza del mismo tema. Y juntos como iglesia vamos avanzando en esto. Y finalmente, y uno dice, ¿por qué esto del dar? Hay un pasaje hermoso en 1 Crónicas 29:14. Dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente ofrendas, cosas semejantes. Es un privilegio darle al Señor, que es el dueño de todo. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Que ese sea nuestro corazón. Que examinemos, que entendamos que todo es el Señor y que de lo que Él nos da, podemos dar a Él con gratitud, con gracia, con generosidad, con gozo, para vivir para su gloria. Los invito a orar y que puedan tener todas esas preguntas que puedan tener, compartirlas, para que sean pastoreados por esto. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites hablar de dinero, pero no porque queremos hablar solamente de dinero, sino que queremos hablar de adoración. Porque muchas veces cuando nos enseña esto, no hay adoración, sino que hay idolatría. Señor, por favor, líbranos del afán, líbranos de la avaricia, del egoísmo, o del sentido de que solamente depender de que otros me den simplemente, sino que por favor permítenos dar con generosidad, siguiendo el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que aún en su pobreza pudieron dar, pero siguiendo el sumo ejemplo de Cristo el Señor, que siendo rico se hizo pobre. Y permítenos, Señor, como congregación, dedicar ofrendas delante de ti de manera dedicada, Señor, proporcional, de manera obediente, gozosa, Señor, también transparentes. Te pido, Señor, que tú hagas ahora en nuestros corazones y que podamos crecer corporativamente, familiarmente e individualmente para ser movidos por tu Espíritu Santo, para ser libres y poder dar, para compartir con otros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.